Buenas tardes, estamos con Santiago Gamba, aventajado estudiante de historia y que tiene recién salida del horno una novela histórica. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? Bien, el tema es si tenés resuelto ya en el título de tu libro. Sí, la novela es una novela histórica, se titula Eras una vez, Anábasis de don Renato Salvatore y otras yerbas. Bien, ¿y de qué trata? La novela es de un viejo inmigrante italiano que vive desde hace unos cuantos años en el Río de la Plata y que, hastiado de la negación de su existencia en el contexto en el que vivimos, decide ¿Ambientada en la actualidad? también ambientada en la actualidad de la República Argentina, aunque no se dice explícitamente, decide formar un movimiento muy quijotesco, que lo titula del anarcoperonismo, y empieza a hacer acciones básicamente para mostrar que él está vivo y que existe, y que hay una posibilidad y un proyecto político y cultural, que sería la nación en última instancia, que existe, está viva y tiene que actuar. La nación está viva, aún en épocas mucho más colonizadas que en la actualidad, las naciones siguen vivas. El tema es que vincule lo nacional desde el peronismo con el anarquismo que niega la existencia de las naciones. ¿Cómo resuelves esa contradicción? ¿O cómo la resuelve tu personaje? Porque en definitiva mi personaje es una especie de arquetipo de la nación. Entonces el anarquismo lo toma como una forma de escapatoria del momento en el que vive, parecido a lo que fue el ludismo en su momento. Pero el peronismo es el proyecto político que puede llevar a la nación a su finalización, digamos, ¿no? A su realización. Porque se llama el presidente de la Argentina, que yo sepa, se llama MM. No parece. Un gobierno como el neoliberal de MM puede llevar a la Argentina como nación a la finalización. Ahora, el peronismo o el mejor peronismo puede llevar a la Argentina a su realización como nación, que no es lo mismo finalizar que una nación se realice. Podríamos decir una realización de la nación como tal y salir quizás de alguna manera de esa dicotomía de civilización y barbarie, o entre oligarquía, factoría y nación, que siempre en los momentos determinantes de la historia argentina aparecen de nuevo. ¿Y qué ibas a decir? Y no, el personaje también se enmarca en el contexto debido a que tiene muchos paralelismos con lo que fue El hombre que está solo y espera de Scalabrini Ortiz, y Los profetas, como me gusta decirle a mí, que enmarcó Discépolo en sus letras de tango, o el mismo Roberto Arlt en El poeta rabioso, Jauretche, o ¿no? Los locos. Jauretche podría ser, aparece de hecho, porque la novela mezcla mucho entre personajes ficcionales y personajes reales, pero a mí me gusta ejemplificar siempre con esos tres autores, porque vivieron en la década infame. Y Scalabrini Ortiz. Porque vivieron y produjeron mucho en lo que fue la década infame. Y desde mi perspectiva personal, la actualidad argentina tiene muchas semejanzas con la década infame. Con la década infame. Pero ojalá que no vivamos una década así, y menos como la década infame, que duró 13 años, por lo menos, desde el 30 al 43, una década en el sentido de Hobsbawm, que el historiador marca el periodo más allá de lo cronológico. La década infame de Argentina tiene por lo menos 13 años y hay otros que dicen que tiene 16.
a los 15, en el momento en que aparece en el momento que aparece el peronismo, termina la década infame. Te quiero hacer una pregunta particular sobre esos personajes proféticos. Por un lado, Scalabrini Ortiz es un ensayista, y por otro lado, Discépolo y Roberto Arlt se manejan en el mundo de la ficción, son creadores de ficciones. ¿Cómo compatibilizás esos dos géneros, el género que crea realidades ficcionales con el género ensayístico que estrictamente tiene que dar cuenta de la realidad? Como personajes, porque después te lo voy a preguntar en relación a ser novelista y ser historiador. Porque los tres, desde su ámbito, reflejan un mismo punto dentro del contexto en el que vivieron. En el caso de Scalabrini Ortiz, más precisamente, si uno lee El hombre está solo y espera, que es un ensayo del 31, él sitúa a este hombre que está solo y espera. ¿Y dónde está solo y esperando? En Esmeralda y Corrientes. Esmeralda y Corrientes en su momento había como una especie de burdel, un lugar donde se juntaban muchos tangueros y demás. Y uno haciendo un... Vos lo enunciaste al revés. Hay un tango que se llama Corrientes y Esmeralda, no Esmeralda y Corrientes. Sí, es la misma esquina. Es la misma esquina. El tango lo empieza dice... diciendo por Corrientes porque es una calle mucho más emblemática del tango y de Buenos Aires que Esmeralda. Y Esmeralda. Bueno, pero precisamente en la esquina había un burdel y él sitúa a este hombre ahí. Y el hombre es la nación. Es la nación que está sola y está esperando. Uno podría decir que está esperando el 17 de octubre. Y si uno recuerda la frase de Scalabrini que dice que el 17 de octubre fue el subsuelo de la patria sublevada, bueno, ese análisis cierra. Entonces, y en el caso de Discépolo escribe un tango con una imagen muy fuerte, que es el de Tres Esperanzas. Tuve en mi vida. Exactamente. Y lo que termina reflejando en ese tango es que de las tres esperanzas que él había tenido, que era una las mujeres, otra la gente y otra la madre, la única que no le había defraudado era la madre. Y la madre se había muerto. Entonces lo único que le quedaba era agarrar el bufoso, es decir, el arma, y matarse. Y por último, chao, vamos a dormir. El chao, vamos a dormir, sí, como lo cantaba bien Vidal, Jorge Vidal. Y en el último caso, que es en el caso de Roberto Arlt, bueno, él siempre mostrando a esos personajes medio quiméricos o muy enajenados de la realidad, estrambóticos. Pero para dar un cierre, los tres mostraban, creo yo, esa enajenación del ser, esa opresión del ser que se vivía en ese entonces, y que la única manera de sobrevivir era o por medio de la escritura, o enajenándose estrambóticamente, o matándose en el caso más extremo, o por último, bueno, esperando a que, parafraseando un poco a Perón, que el alba aparezca y se pueda volver a cabalgar, ¿no?, la historia. Porque Perón fue el demiurgo del sol que salió de ese alba. Y ¿qué otros personajes están en tu novela, aparte de los que de ese italiano anarcoperonista, si esos dos términos fuesen conciliables, anarcoperonista, aparte de ese italiano anarcoperonista, justamente estás hablando de un migrante cuando generacionalmente es muy difícil que haya inmigrantes italianos directos. Un anciano de la actualidad puede ser un hijo de un inmigrante italiano. Yo creo que yo conocí inmigrantes italianos que habían llegado al final de la Segunda Guerra, pero son contados con las manos. La gran inmigración italiana, como vos tuviste ocasión de estudiar conmigo, se corta en la década del 30, precisamente. Sí,
En el caso de este personaje, para dar una explicación a eso, tiene que ver porque él, al ser un arquetipo, llamémosle un Hermes de la nación, él estuvo en todos los acontecimientos del siglo XX importantes, y de alguna manera muere, pero sigue vivo. Y esto que es una alusión, exactamente, hace una alusión a una simbología que tiene el peronismo, y que yo me he apropiado, que es que en definitiva los hombres que caen en las luchas populares, al seguir siendo reivindicados, nunca mueren. Y esto es una particularidad que tiene la América, quizás con el viejo continente. En el caso de otros personajes que hay, bueno, lo secunda, por eso muy quijotesco, un aprendiz, un joven que está perdido y que un día es socialista, el otro día es radical, al otro día es comunista, y así. ¿Nunca peronista? Curiosamente, al final de la novela se vuelve peronista cuando empieza a trabajar y empieza a ver la realidad. O sea que le da la razón a Perón. Perón tenía un chiste que decía, ¿cómo está dividido el espectro político argentino? Y un 40% radicales, un 30% conservadores, 20% de socialistas y 10% de comunistas. ¿Y los peronistas? Ah, no, peronistas son todos, decía Perón. Peronistas son todos. Peronistas, en definitiva, son todos los que trabajan. Y hay algunos que no trabajan y son peronistas, y hay algunos que trabajan y no son peronistas. Sí, bueno, en la realidad luego aparecen aquellos que profesan ser algo, pero que luego quizás no lo son. Pero es correcto. Y prosigo, en el caso de este aprendiz, bueno, es un aprendiz que el personaje, que curiosamente es el protagonista de la novela, se llama Renato Salvatore. Como un actor italiano. Como un actor italiano que existió. Salvatore. ¿Tuviste ocasión de ver películas de Renato Salvatore? No. Te recomiendo, por ejemplo, Rocco y sus hermanos, una gran actuación de él, una película dirigida por un enorme director que se llamó Luchino Visconti, donde lo ves a Alain Delon, joven y lindo, y Renato Salvatore, un actor con mucha fuerza, y personifica una familia del sur italiano que se va a vivir al norte. Y esa es la saga de Rocco y sus hermanos. Es una película notable. La voy a anotar para verla. Bueno, pero el cine italiano tiene mucho de mostrar la realidad grotescamente, diríamos nosotros, desde el medio del surrealismo de ellos. Y este joven... Voy a introducir una corrección. Lo mejor del cine italiano viene con el neorrealismo, que no es surrealista, es una con el neorrealismo, perdón, estaba pasando el surrealismo francés. Es una corriente casi naturalista, donde muchas películas se hacían con gente de pueblo haciendo como actores. O sea, hay actores profesionales, pero muchas películas se hacían con gente de pueblo personificándose a sí misma. Y pintan, por sobre todo, la realidad de la segunda posguerra italiana, que era verdaderamente desgarradora. Sí, de hecho hay una película de Olmi, no recuerdo el título, que está hecha con personas, con gente de pueblo, sencillamente, no eran actores. Hay muchas películas así. Y hay varias así. Y bueno, y este joven lo va ayudando, lo sigue. ¿Por qué? A lo largo de la novela se va conociendo, pero quizás es porque Renato Salvatore lo va encauzando en una vía. Por eso tiene dentro de lo histórico tiene algo medio profético, medio bíblico. Que tiene que ver con tu formación cristiana, seguramente. Seguramente, sí, y mis lecturas de muy joven del tercermundismo. El tercermundismo visto desde autores latinoamericanos, o por ejemplo incorporar la mirada de Frank Fanon. No, en su momento yo me había introducido por lecturas de John Sobrino, de Gutiérrez, el mismo Leonardo Boff, o las prácticas en la Argentina que llevó a cabo Novak,
Carlos Mujica, y un cura en particular que desde mi historia personal me toca muy de cerca, que fue el padre Adur, que fue un padre desaparecido por la dictadura. Y en todo caso hablamos después de esto. No quiero por ahora que salgamos de la novela. ¿Qué más destacaría sin contar los personajes? Porque el objetivo de esta entrevista es despertar, entre otras cosas, el interés de lectores. No tenemos que contar todo. ¿Qué más destacarías de tu novela? Bueno, tiene muchos diálogos con obras, en el caso de argentino y mundial. Discute mucho por ahí en este juego de personajes ficcionales y reales, discute mucho con Borges, por ejemplo, o ¿Discute sobre el peronismo con Borges? sobre el peronismo, sobre la imagen que tiene. Borges escribió un cuento que se llama La otra vuelta al Martín Fierro, que es una segunda payada en donde el Moreno lo mata al Martín Fierro. Entonces habla sobre eso y discute. Renato Salvatore sostiene que el Martín Fierro no puede morir precisamente por todo esto que estuvimos contando. Y asimismo con Jaureche, bueno, con muchos otros personajes reales, pero sobre todo tiene un diálogo muy fuerte con la academia, porque uno podría decir la universidad, y con ese mundo intelectual que produce mucho, pero que muchas veces está como desligado de la realidad o de lo que pasa en su entorno. Curiosamente, Borges, que sería un paradigma de la academia, nunca tuvo un título universitario. Creo que ejerció una cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras, pero por su condición de escritor le reconocieron eso, pero nunca tuvo un título universitario. No, él dictaba clases, si no estoy equivocado, de letras americanas. Creo que era literatura argentina. Literatura argentina, puede ser, no estoy seguro. Yo tenía el dato de literatura norteamericana. De hecho, he conocido gente que fue alumna de él, que dicen que daba buenas clases. Eso no indica. Uno lee un ensayo de Borges y es muy claro, sus conocimientos son sólidos, o sea, no puede decir que es un improvisado. No sería extraño que haya sido un buen profesor. Yo he visto hace más de 40 años una conferencia de Borges sobre literaturas antiguas y realmente era un tipo conocedor y didáctico hablando. No era, por decirlo en palabras contemporáneas, un Horacio González, que no se le entiende ni cuando dice buenos días. A Borges se le entendía perfectamente. ¿Algún otro personaje así? En el diálogo con la academia tiene arquetipos, simbolismos con el intelectual, y curiosamente en esta discusión con el intelectual discute con lo que sería el primo del sabelotodísimo. El sabelotodísimo fue un personaje de Leonardo Castellani que escribió en sus libros del nuevo gobierno de Sancho. Y el sabelotodísimo era eso. El sabelotodísimo era un intelectual de la época, que despilfarraba números y cosas. Vomitaba datos. Exactamente, pero después no entendía nada de la realidad del pueblo. Te hago una pregunta. ¿Vos tenés idea? Yo no conocía esa parte de la literatura de Castellani. ¿Vos tenés idea si el nombre del personaje está relacionado con un tipo de enciclopedia de divulgación que se llama Lo sé todo? Se llamó Lo sé todo. Yo la leí hace 50 años, cuando era niño. ¿Es idea si tiene que ver con eso? No, verdaderamente desconozco, pero no me extrañaría en el caso de Castellani, que era un hombre muy culto. Sin duda. Y esa novela es de la década del 40. Que ya seguramente existía. Yo en los 60, cuando era niño, leía el Lo sé todo, así que seguramente ya se lo ve. Tenía un tipo de impresión ya antigua en los años 60, así que no sería extraño que esa gráfica correspondiera a los 40. Y seguramente, quizás, si es así, el padre Castellani la haya
tomado para hacer ese personaje, no me quepa. Nunca está de más recordar que el padre de Castellani, que tenía una orientación bastante derechista, fue de los pocos que en un almuerzo recordado con Videla le recordó la situación de Haroldo Conte, un escritor argentino que estaba desaparecido. ¿Querés destacar algo más de tu novela? Bueno, es una novela corta, tiene quizás una forma de escritura un poco intelectual o un poco rebuscada, muy parecida a como hablábamos a los personajes del Martín Fierrista, el caso de Borges, el caso de Marechal, de la revista Martín Fierro, del caso de Marechal también, que un caso del otro costado, pero que también perteneció a ese círculo, pero que tiene un enorme comentario crítico acerca de lo que pasa hoy en la Argentina y en el mundo. Y eso me hace acordar a unas palabras de Manuel Ugarte, que criticaba a aquellos que sostenían que la ficción no tenía nada que ver con la realidad. Y él decía que cómo podía hacer eso si las novelas nos provocaban diversos sentimientos, diversas emociones, y que a fin de cuentas el autor a la hora de escribir siempre enmarca, siempre quiere transmitir una forma de vida, una forma de cosmovisión del mundo, ¿no? Para terminar la parte del reportaje dedicada a la novela, yo tendría que preguntarte por el final, pero eso vamos a dejar que los lectores lo vean y se enteren de cómo termina tu novela. Me recuerdo que una vez estaba presentando una novela de un amigo peruano, ¿no?, escritor, y tuve mi alocución y los 5 minutos sobre el final sin decirlo. Yo lo veía sudar a él, a ver si este cuenta al final, y lo rematé diciendo, bueno, compren el libro y se enteran del final. Y ahora quiero que hablemos un poquito de cómo ves la diferencia entre el lugar del historiador, que es uno, y el lugar del novelista, que es otro muy distinta. ¿Cómo fusionaste las dos cuestiones? ¿Y por qué? En principio, antes que me contestes ¿por qué tu primer libro no es un ensayo histórico y es una novela? Salvo que tengas algún libro que no me haya enterado. No, por ahora no, salvo los artículos que artículos no son libros. No son libros, no. Las obras literarias dan una libertad al escritor de poder trabajar más libre. Tienen la capacidad de por ahí no hacer usos retóricos o el uso de citas o una escritura más formal, y puede divagar más. En mi caso yo me sentí más libre a la hora de meter personajes de ficción o imágenes poéticas. Entonces, y además yo de chico siempre escribí cuentos, y la literatura como la que escribía Alberto Camus en El extranjero o La peste, que si bien eran novelas, tenían un enorme contenido filosófico detrás y una enorme crítica detrás al mundo de su momento. Es por eso que decidí empezar con una novela. Además es un género, quizás me equivoque, pero que en la Argentina está un poco difundido, ¿La poco novela desarrollado. o la novela histórica? La novela histórica. Tu extrema juventud te puede llevar a decir eso, porque cuando vos eras un niño, o tal vez ni siquiera eras un espermatozoide, porque a mí se me mezclan un poco los tantos. ¿Vos en qué año naciste? En el 95. Bueno, antes que vos nacieras hubo una época que hubo una fuerte moda de novelas históricas. Hubo varias. Una de las autoras era esta historiadora que
que trabajó con Félix Luna, María Sáenz Quesada, hubo otros autores y autoras que escribieron novelas históricas, y por poner un ejemplo más antiguo, el escritor Manuel Gálvez es autor de novelas históricas y biografías noveladas. La biografía que hace de Hipólito Yrigoyen es más una novela biográfica que un libro, un ensayo serio de historia. Ahora, en los términos que vos dijiste, cómo te sentiste haciendo una novela, ¿se podría decir que el autor de novelas se acerca a Dios porque puede manejar la trama como se le ocurre, y el autor de historia, de ensayos históricos o sociológicos o económicos, tiene que ser más humano porque tiene que ceñirse solamente a la verdad? Bueno, eso de ceñirse un poco a la verdad es un poco difícil para cualquier mortal. Es la intención de un ensayista. En principio, lo que diferencia el género ensayo del género ficción es que vos, por una ficción, podés decir lo que te ocurra, en un ensayo no. Es la intención, sí. Que quizás el escritor se acerca más a como usted dijo, a un demiurgo. El demiurgo en la filosofía platónica es un dios arquitecto que construye, pero que sigue un modelo, es decir, el modelo serían las ideas. Así que el literato o el escritor de novelas, obras literarias, se acercaría más a un demiurgo, a ese arquitecto. Mientras que el historiador, bueno, que sería un simple mortal en esa metáfora, puede ser. Aunque a mí, más que historiador, me gusta decir interpretador de la realidad, para trascender un poco, o intentar trascender un poco el ámbito científico. Todos somos intérpretes, todos tratamos, decimos nuestro aporte a la interpretación. Ahora te pido un consejo con todo esto. Yo estoy garabateando un libro sobre la última etapa de Perón, que en principio yo pensé que tenía que ser un ensayo. ¿No me recomendás que haga una novela con eso, con la última etapa de Perón? Yo al último Perón lo ubicó entre el 66 y 67 hasta su muerte. Todos los cambios que se dieron en la mirada de Perón sobre la nación y el último trágico año de vida de Perón. Yo quiero trabajar sobre esa cuestión, pero siempre lo pensé como ensayo. ¿No me recomendás que haga una novela con eso? Y habría que verlo, por ahí vende más inclusive. Yo cuando pienso en escribir lo que yo quiero, no me preocupo por la cuestión de mercado. Ese es un problema grave, lamentablemente, para el mundo actual, aunque comparto lo que usted dice. Hay cosas que hay un escritor, un buen escritor, que es bastante jodido desde mi punto de vista en lo político, que es, creo que se llama Martín Caparrós, el personaje que se escritor de La voluntad con el... Claro, que es un ensayo enorme, La voluntad, muy valorable, y que ha escrito muy buenos libros de ficción, su libro de viajes muy bueno, donde relata una anécdota que tuvo con Néstor Kirchner en un momento en un casino de la zona del norte de Misiones. Entonces, Anguita es un tipo que tiene clara la diferencia entre la ficción y la ensayística. Y el tema este que te digo yo de tratar de interpretar al último Perón, que es inagotable, tal vez para un ensayo y varias novelas. Sí, seguramente. De hecho, ya que hablo de autores, yo recuerdo haber leído en mi trabajo las novelas de Jorge Asís, de Los Reventados y Flores Robadas en los jardines de Quilmes, que sobre todo la primera trata sobre los últimos años de vida de Perón, y lo hace desde la ficción, precisamente. Y en el otro caso del libro también es una crítica a la militancia de los 70, también desde ese ámbito, y así se evita
pasar por el ensayo histórico, aunque da duras críticas al proceso. Yo empecé a leer a Asís en su época inmediatamente post-PC, entonces era feroz en la crítica al PC, y es siempre feroz, me parece, con quien no tiene que ser feroz. Es feroz con el Partido Comunista, tuvo errores enormes, pero no es causante de los peores dramas de la Argentina. Nunca lo vas a ver criticando fuertemente al poder real, o sea que tiene una prosa de mucha mordacidad, ágil, entretenida. O sea, vos agarras un libro de Asís y te cautiva, pero nunca lo vas a ver criticar a lo peor de la Argentina.